En Tardecitas Casbense, uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy tiene que ver con rescatar parte de la historia, que los ciudadanos nos vayan contando un poco cómo era el Casbas de su infancia, a través de su palabra, nos vayan dibujando y nosotros nos vayamos imaginando cómo se ha ido transformando esta ciudad de Casbas. Estamos con Jorge López, él va a compartirnos un poco sus vivencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Gracias por visitarme, Omar. Gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de acordarme de algunas cosas. No sé cuántas, pero seguro que algunas vamos a poder contar. La ciudad ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, como es lógico. ¿Cómo era ese Casbas de tu infancia cuando vos ibas a la escuela primaria? Hacenos un paneo en líneas generalizadas sobre este pueblo de Casbas. Era un arenal, para manifestar lo que yo sentía cada vez que tenía que ir al cole, ¿no? Al colegio iba a la escuela 31, donde hoy está la escuela técnica. Pero realmente, más allá de que eran pocas cuadras, íbamos por la arena, y el día que llovía había que ir al colegio. Llegábamos con los zapatitos que nuestras madres nos lustraban y nos hacían ver que teníamos que ir prolijos, que era una buena forma de ir al colegio, y con la famosa martingale, los bolsillos rotos, así veníamos todos, pero al otro día se solucionaba todo y íbamos bien vestidos. Recuerdo mi compañera María Gabriela Alvaro, a una cuadra de acá, que cuando éramos más chiquitos íbamos de la manito, con las carteras, los portafolios de cuero, en eso llevábamos 2 cuadernos, un lápiz, una goma, y no sé si teníamos acá punta. ¿A qué se jugaba en esa época? ¿Qué tipo de juego existían o cómo se divertían en esa época? A los indios, a la bolita, por suerte tenía bicicleta, y poco más. A los cowboy, siempre había alguno que tenía un sombrero al menos, y nos tirábamos tiros con el dedo, y cosas por el estilo. La onda también, sí, y poco más, poco más. Después cuando vino el asfalto ya era otro tema. Ahí ya era otra cosa porque ya teníamos la posibilidad de hacer karting de bolilleros, los karting de rulemanes, que tantos recuerdos nos han traído, y tantos retos, porque en la plaza, bueno, nos sacaban rápido, muy rápido. Las únicas cuadras de asfalto en ese momento eran la San Martín y la Condense, que iba hasta la estación del ferrocarril. Allá en las carreras de karting, allá, que las podíamos enganchar atrás de una bicicleta o algo por el estilo, eran otro acontecimiento. Aparte teníamos que pedir permiso a los mayores, porque los más chiquitos no podíamos jugar ahí. Nos pasaban para arriba con los karting los más grandes. Lo que ocurría siempre. Y el fútbol, la pelota siempre. La pelota, al lado de mi casa había un terreno baldío, así que teníamos la posibilidad de tener una canchita propia casi. Pero siempre y cuando nos dieran permiso para ir a jugar, porque tenemos que hacer los deberes y esas cosas, ¿no? Pero un poco así la infancia. Recuerdo los calores de verano. Claro, no había aire acondicionado, heladeras con freezer, no, había una heladera, en mi casa había una con cubeteras que se iban sacando para todos los vecinos, y la bomba para las cubeteras de aluminio, para poder sacarlas rápido y rápidamente ponerlas de vuelta para nosotros, para tener nosotros hielo. Y era una forma tan especial de vivir las cosas, porque todo tenía sabor, color, olor, eran cosas distintas. Yo veo que hoy actualmente no hay plantas con frutales. Las mandarinas del vecino siempre fueron las más ricas, las naranjas del vecino, siempre. Y hoy veo que las plantas se les caen las naranjas, las poquitas que quedan, y se están cayendo las naranjas, nadie las junta. Después nos quejamos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. ¿Cuáles eran los acontecimientos importantes que sucedían en la localidad? Sean bailes, encuentros, fiestas, aniversarios, que vos recordás y que te ha dejado algún recuerdo positivo, lindo y que por ahí añorás. Sinceramente tengo que serte muy franco, Omar, no había grandes fiestas en Casbas. Había sí bailes populares con alguna actuación de alguien importante que venía al Prado Español, donde está el predio de la Sociedad Española, pero realmente no había cosas tan importantes, no había muchos motivos de fiesta.
No sé por qué, pero no tengo muchos recuerdos. Vos me preguntás así sin prepararme y la verdad que no recuerdo. Los bailes que eran normales, eran habituales, pero era para grandes. Estábamos hablando de mi infancia. Sí recuerdo el carnaval, balde y algunos globos, pero balde y agua, ríos en la calle, eso sí. Y otra cosa que también eran apasionados los casbenses era el automovilismo. Sí, por supuesto, sí. Y el auto de fulano que se puso en marcha y allá íbamos todos. Y los más chicos afuera porque no nos dejaban entrar, porque era riesgoso, porque era peligroso, porque nos ensuciábamos y porque no nos daban permiso. Pero bueno, sí es cierto, los autos de carrera fueron la pasión de siempre. Siempre se escuchaba un motor que sonaba bien. Yo tengo una pasión muy particular. Yo escucho una motosierra que suena bien, me quedo escuchándola. Es un motor y bueno, a mí me gusta que suene bien. Creo que el casbense de por sí es fierrero. Sí, sin duda. La cantidad de autos de carrera que ha habido en Casbas supera los porcentajes que hay en otras localidades. Tres Lomas es un pueblo que tiene muchos, porque tuvo un representante como Heraldo Medrano que ha tenido el placer de manejar tantos años, ¿no? Y la constancia. Pero realmente Casbas ha tenido la cantidad de autos que sobresale por el resto de los demás pueblos de la zona, seguro. Y otra fiesta que fue muy importante para los casbenses fue el centenario. ¿Recordás ese momento? Sí, el centenario es mucho más fresco, claro, pero del centenario creo que los habitantes de Casbas se nos pasó casi por alto la fiesta del centenario por saludar a los amigos, por saludar a tanta gente linda y grande y que no nos recordaba, algunos que nosotros los habíamos visto jugar en la cancha alguna vez. Me acuerdo del Noro Blanco, por ejemplo, una persona que se me representa así, que prácticamente no nos conocía a todos los que lo queríamos saludar. Y para nosotros era el Noro el que se había roto en la cancha, que hizo un ruido, su pie cuando se rompió, y tantas cosas así, ¿no? Tantos abrazos con gente que, yo me acuerdo de vos cuando eras chiquitito, y claro, para ellos quedamos así chiquitos, crecimos, no nos conocían, nos teníamos que presentar, y entre tantos besos y abrazos y caricias, creo que se nos pasó el centenario sin tener dimensión de lo que significaba realmente. Eran 100 años, caramba, era para recordar año por año lo que se había hecho, y creo que no hubo oportunidad. Creo que lo único que hubo fue abrazos y emociones, mucha emoción, muchísima emoción. ¿Cómo lo ves actualmente a Casbas? ¿Qué tiene de positivo y qué le faltaría? De positivo ser Casbas. Alguna vez dicen por ahí un chiste del Papa que a los argentinos hay que comprarlo por lo que creen que valen y venderlo por lo que realmente valen y hacer la diferencia o algo por el estilo, o al revés. Y creo que acá nos pasa algo similar. Nosotros tenemos de positivo ser casbenses, aún los que adoptamos Casbas por elección o por simplemente vivir acá. Pero creo que Casbas tiene esa prerrogativa, ¿no? Creemos que somos mucho más. Nuestro pueblo es el más lindo, siempre es el más lindo, como todos los habitantes de cada uno de los pueblos. Pero lo decimos casi como denostando a los demás, como diciendo nosotros crecemos más que, y nombramos. Eso está mal en nosotros, en nombrar a los demás. Nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, sin vernos reflejados en los demás. Tenemos que ver nuestra edificación, nuestra construcción, nuestro cordón cuneta, nuestro baldío limpio, prolijo, pulcro, para ser realmente más lindo, para ser mejores nosotros. Tenemos que mejorar primero nosotros y de alguna forma los demás que vean el reflejo. Pero nosotros tenemos ese problema. Vivimos diciéndolo, como Casbas, no hay otro. Gran verdad. ¿Qué desearías para los ciudadanos y para esta localidad en un futuro cercano? Que se cumpla eso, que la cantidad impresionante de gente que ha venido de afuera comprenda que este es un hermoso lugar como cualquier otro, pero que se puede vivir muy bien, muy sano, aún con todos los problemas que tenemos de los últimos tiempos, sigue siendo un pueblo sano, de costumbres sanas. Es cierto que a las 10 de la noche no queda nadie. No se ve a nadie, no hay más confiterías, no hay más movimiento nocturno, que se ha perdido mucho de eso. Pero también es cierto que la gente se enfrasca mucho en su propia realidad, en su casa, y no comparte cosas. Y ese es un detalle a tener en cuenta. Debemos abrirnos más, comunitariamente, ¿no?
no enterarnos con sorpresa, decir, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué pasó? En el salón parroquial, mesas redondas que están terminándolas con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y algunos vecinos no lo sabemos. Y es de nuestro pueblo, es de nuestra comunidad. Es algo que tendríamos que vivir. Y nos enteramos porque lo vimos en Facebook. Cosas raras. Sí, esto es una gran verdad, ¿no? De pronto las comunidades les suele suceder esto. Lo bueno que también podemos decir que Casbah todavía sigue teniendo a la familia como una de las bases fundamentales, ¿no? Por eso digo que es bueno vivir en Casbah, porque todavía vemos familias, todavía podemos ir a algún lugar un fin de semana, o una cena, o un baile, y ver familias, ver núcleos familiares. Todavía se ven parejas de muchos años que permanecen unidas. Eso da un ejemplo de alguna forma de cómo se puede vivir en una sociedad. Con los tires y aflojes que tiene cualquier pareja, pero de alguna forma ver reflejada en la mesa de tal punta, de tal lugar, que casi siempre viene fulano y mengano y sultano y sus amigos, y que siguen siendo los mismos. Eso realmente es bueno, porque refleja parte de cómo se vive en la sociedad. Es lindo y entiendo la moda del boliche y de las confiterías y de los pubs, cuando hay tantos cambios de pareja, porque realmente se pierden unos con otros, y eso es lo que buscan, esa es la realidad. Tratan de esconderse unos de otros, y si es posible hasta volver a salir con el marido que tenía hace 2 meses, o 3 años, o 5 años. Cosas que se ven, simplemente, ¿no? Uno observa. Exacto, tenemos que reflejar todo, ¿no? Lo que ha sido el pasado, como nos venías contando vos, esas cosas lindas de la infancia, esos recuerdos. Ojo, no sé si mejores, yo digo que simplemente las añoro, pero veo esa realidad de parte de los más chicos. Me van a odiar algunos, pero viven haciendo trampas, que son legales, pero bueno, las hicimos todos, de otra forma. Una de las cosas también importantes que existían y que se han perdido en estas localidades, vos hablaste en algún momento de los carnavales. Aquí en la calle principal, en la San Martín, había carnavales realmente muy bien organizados. Muy bien organizados y realmente muy festivos, porque la gente participaba con muchísimas ganas. Esquinas terribles como la esquina de Pirincho, no pasabas ahí, no, te empapaban, seguro. Esa esquina fue tal vez de las que yo me acuerdo, ¿no? Que ahí volaba todo, pero agua parecía una manguera que venían. Y ojo, había que darle la bomba, alguien estaba bombeando, alguien no se divertía, alguien le daba la bomba. Y que a la noche había muchas carrozas que participaban en el desfile. Sí, que muchas, no sé si serían 10, 15, o más, pero realmente muy bien hecha, con mucho ingenio, con nada, con muy poquito que lo que se tenía. Y sin embargo con mucho ingenio, con muchas ganas de disfrutar eso que hacían. Ni siquiera la iluminación que hoy tiene, por ejemplo, los carnavales de Guaminí, tenían ni por casualidad, nada, no había nada de esas cosas. ¿Y del ferrocarril, te acordás, la llegada del ferrocarril? Muy poco, lamentablemente el ferrocarril fue algo que perdimos allá en el 77, 78, y realmente fue casi una puñalada para los pueblos chicos, porque sí recuerdo del ferrocarril que íbamos a buscar las encomiendas y de alguna forma nosotros que estamos vinculados con los repuestos automotores, venían la mercadería de Buenos Aires y era mucho más barata la encomienda y era otro servicio, la puntualidad del tren, se recuerdan cosas muy lindas, alguna vez cuando alguna máquina de vapor hacía maniobras. Realmente hay cosas interesantísimas para recordar del ferrocarril, pero yo viví una etapa distinta porque fue justo la proliferación del colectivo y del transporte de camiones, entonces bueno, se dio una cosa distinta. Nosotros no teníamos grandes acopios de cereal porque nuestra vía no comunicaba con Bahía Blanca precisamente, iba todo para Buenos Aires. De alguna forma los trenes se diagramaron de esa forma. Pero bueno, era distinta, nuestra vía era muy especial porque no era la de Guaminí ni la de Garré, que tenían otros destinos. Era una intermedia que, es más, nunca llegó a Buenos Aires. En realidad, tampoco tuve esa posibilidad. Bien, vamos a ir cerrando esta nota y vamos a darle un pequeño colorido sobre si recordás los clásicos que se jugaban contra Deportivo Garré.
Sí, claro, sí, porque era la vivencia del mes, no era de esa semana. Lo que se venía y los que se prometían, y tampoco eran tanto los vecinos de Aguerré que venían a Casbas,